días a todos. Y antes que nada quiero agradecer Bueno. Malo. Bueno. Vamos a cambiar de banco, Del Congreso, y muy especialmente a Gloria, que dijo una cantidad de cosas que mi mamá estaría muy contenta de haberlo escuchado. Y agradezco la invitación que me hicieron para participar justamente en este Congreso. En segundo lugar, quiero recordar a Edgardo Karbuski, al que considero como uno de mis más queridos amigos, pero que desgraciadamente ya no está con nosotros. Y por último, informarles que voy desgraciadamente a leer mi texto para atenerme a los tiempos establecidos y así no hablar interminablemente. Un texto que estoy casi seguro le hubiera gustado a Edgardo, dado que a través de nuestra larga amistad frecuentemente abordamos el tema del racismo y especialmente del racismo científico. En esta plática voy a referirme a algunas problemáticas que me han preocupado hasta la actualidad y no solo en términos de mi vida académica. Es decir, problemáticas que no solo he tratado a través de mis estudios y reflexiones, sino que las he vivido y sigo viviendo frecuentemente en forma inesperada y a veces hasta convergiendo en un mismo espacio social. Y así, por ejemplo, el racismo cotidiano ha constituido uno de los ejes constantes de mis preocupaciones, y no solo por su persistencia, sino porque pese a todas las demostraciones y evidencias científicas que lo han cuestionado, el mismo sigue operando en los más diferentes contextos, lo cual, junto con otras problemáticas, me ha planteado recurrentemente el papel del quehacer científico. Es decir, ¿qué pueden hacer tanto las ciencias biológicas como las ciencias sociales si pese a demostrar hasta el cansancio que ningún racismo tiene base científica, dichos racismos siguen existiendo como parte de la vida cotidiana, a veces solo como discriminación xenofóbica y otras a través de agresiones que pueden concluir en masacres? Tal vez una de las posibles explicaciones de este papel intelectual radica en el papel contradictorio que tanto las ciencias llamadas duras como las antropológicas han tenido respecto del racismo, ya que simultáneamente lo han cuestionado, pero también fundamentado en una historia más o menos interminable que llega hasta la actualidad. Pero quizá también tenga que ver con la vida cotidiana de los intelectuales y, por supuesto, de otros actores sociales que cuestionan al racismo a nivel de discurso y lo practican a nivel de sus formas de vida. Hace unos 20 años, tal vez 25, no recuerdo bien ya, un director del Instituto Gramsci de Italia llegó a México a dar conferencias y a participar en mesas redondas en el CIESAS de este país. En una de esas mesas redondas participé junto con él y con otros intelectuales asumidos todos como gramscianos, y después de una mañana de conferencias individuales y colectivas fuimos a comer a un restaurante, y durante la comida el director del Instituto Gramsci me preguntó si yo era de familia italiana. Y cuando le dije sí, ya que mis abuelos maternos eran calabreses, espontáneamente dijo en italiano: gente brutta, es decir,
es decir, gente fea, con una connotación, gente fea. Lo cual me hizo recordar una película, a los más viejos a lo mejor se acuerdan, protagonizada por Nino Manfredi, sobre los pobres, malos y feos marginales urbanos del sur de Italia, es decir, sobre la cuestión meridional, como diría Gramsci, pero sobre todo me hizo reflexionar nuevamente sobre la brutal distancia que existe entre lo que escribimos y lo que hacemos. Lo grave, o tal vez miserablemente paradójico, es que el racismo inconsciente emergía en las opiniones del director de un instituto que tenía como uno de sus objetivos centrales el estudio del papel de las clases subalternas en términos de hegemonía contra hegemonía. Clases subalternas del sur de Italia, los llamados terrones de Calabria o de la Basilicata, que justamente fueron racializadas históricamente por el resto de la población italiana. En abril de 1976, como hace un rato Gloria, y debido al golpe militar ocurrido en Argentina, tuve que exiliarme en México, país que elegí por varias razones. La primera porque quería permanecer en América Latina como muchos de los que hicimos el exilio. Y en segundo lugar porque México era el país latinoamericano con el mayor desarrollo de nuestra disciplina. Pero además elegí México debido a que a través de lecturas antropológicas y de ciertos símbolos como la Virgen Morena de Guadalupe, la iconografía de la Revolución Mexicana y en especial del zapatismo, así como la existencia de Juárez como primer presidente de origen indígena, consideraba que México era uno de los países exentos de racismo. En el año de mi arribo a México y en los 3 años siguientes, coordiné una serie de modestos estudios sobre medios de comunicación masiva y procesos de salud y enfermedad que se publicaron en 1982, y lo más relevante que surgió en dichos trabajos es el racismo que evidenciaban los medios de comunicación masiva, dado que todas, y subrayo todas, las imágenes publicitarias referían a mujeres y a varones de piel blanca y cabello rubio, lo cual se mantiene hasta la actualidad en un país donde la inmensa mayoría de la población tiene piel morena. Como fui constatando en mi vida cotidiana, oficialmente no existe racismo en México como en ningún país latinoamericano, pero el mismo aparece en las reuniones sociales, en los restaurantes, en la entrada de discotecas, así como en la relación médico-paciente y en la exclusión de niños indígenas en cierto tipo de escuelas. Pero lo interesante es que la negación oficial de la existencia de racismo se articula con una antropología que, como casi toda la antropología latinoamericana, se caracteriza por estudiar muy escasamente el racismo. En la mayoría de las etnografías que conozco, dedicada a describir nuestros pueblos originarios, la cuestión racial no aparece, o de aparecer es mencionada sin ser investigada, lo cual nuevamente me llevó a plantearme el papel no solo de los intelectuales, sino especialmente el de los antropólogos. Por eso, y por otros motivos, siempre me han preocupado cuestiones como el rol de los intelectuales y profesionales, y en particular la cuestión del racismo científico. Pero además, en los últimos años, he descubierto, entre comillas, un hecho obvio, y es que posiblemente la característica básica del sistema capitalista es su constante pragmatismo. De allí que actualmente considero que el pragmatismo y los diversos racismos constituyen 2 de las principales estratégicas que han asegurado, por ahora, la discontinuidad del capitalismo. Si bien la mayoría de las estrategias capitalistas han sido reiteradamente analizadas, considero que las señaladas no han tenido el reconocimiento del papel desarrollado en asegurar la continuidad del sistema que nos... Eso es un atentado al capital. Tanto el fenomenal pragmatismo de los líderes políticos, de los empresarios y de los intelectuales orgánicos, como la generación y uso de ideologías racistas, considero que han acompañado el desarrollo del capitalismo a través de toda su trayectoria. Posiblemente los aspectos que más me han impactado del racismo son 3.
En primer lugar, su permanencia hasta la actualidad a través de la construcción de acciones y de estereotipos estigmatizantes respecto de la población amerindia, respecto de la población afroamericana o respecto de los migrantes de todo tipo, que con pocas modificaciones son los mismos estereotipos que encontramos en el siglo XVI, a fines del siglo XIX y en la actualidad. Los racismos se caracterizan porque pueden emerger y ser utilizados para discriminar, explotar y hasta exterminar a sectores sociales muy distintos, aunque casi siempre pertenecientes a los sectores subalternos y o a los caracterizados por su alta vulnerabilidad social. Un segundo aspecto tiene que ver con la colaboración de muy diferentes actores sociales en el desarrollo, mantenimiento y uso de los racismos, incluido el papel de los propios racializados. Desde esta perspectiva me sigue sorprendiendo cómo los propios estigmatizados hacen suyas las concepciones racistas que los estigmatizan. Me sigue impresionando no solo el mantenimiento de los mismos estereotipos, sino el papel que las víctimas cumplen en esta autodenigración. Y el tercer aspecto refiere no solo a la negación de nuestros propios racismos, sino a la tendencia a pensar que el racismo siempre está en nosotros. Y así los latinoamericanos consideramos casi unánimemente que los Estados Unidos es un país racista, mientras nosotros no. Estereotipo que, por ejemplo, se expresa en las formas en que hacemos antropología, ya que gran parte de los trabajos antropológicos que conozco respecto de la migración de latinoamericanos a los Estados Unidos dan cuenta con minuciosidad de los problemas que los migrantes tienen en sus intentos de emigrar y asentarse en los Estados Unidos, incluidas las acciones racistas y la legislación antimigratoria de dicho país, lo cual no cabe duda que es correcto. Pero dichas afirmaciones se hacen generalmente sin comparar con lo que en varios de nuestros países hacemos nosotros con los migrantes, no solo de otros países, sino también con los propios migrantes nacionales. En México se está desarrollando desde hace alrededor de unos 5 o 6 años un pequeño movimiento encabezado por el sacerdote católico Solalinde, que trata de concientizar a la población y sobre todo al gobierno sobre la forma en que son tratados los migrantes centroamericanos a su paso por México para llegar a los Estados Unidos. Trayectoria migratoria que incluye robos, violaciones sexuales, secuestros y asesinatos individuales y masivos de inmigrantes, generalmente realizados por grupos organizados. De hecho, esta problemática detonó hace muy pocos años cuando se encontraron varias fosas denominadas clandestinas con decenas de migrantes torturados y asesinados. Además, es decisivo asumir que todos los racismos obedecen a procesos culturales, sociales, económicos y políticos, por lo cual no debemos confundir el uso de indicadores físicos y biológicos para racializar a grupos sociales o sujetos con que existen racismos de tipo biológico. Máxime, cuando indicadores biológicos fueron aplicados por los españoles por lo menos desde el siglo XV a judíos y musulmanes, que no olvidemos, los musulmanes, sigue siendo moros para la mayoría de los españoles en la actualidad. Y más tarde fue aplicado a los indios americanos a través de la llamada limpieza de sangre. Que estos indicadores biológicos refieran a concepciones religiosas políticas no niega que fueron utilizados para racializar con objetivos de dominación, así como el Reino Unido, los Estados Unidos, Suecia o Alemania utilizaron indicadores biológicos durante los siglos XIX y XX para explotar económicamente a ciertos sectores, para esterilizar a otros o para exterminar por razones ideológico-políticas y o científicas a ciertos grupos cuya vida no merecía ser vivida. Por último, subrayo que desde una perspectiva antropológica, los racismos no pueden ser separados, por lo menos, de algunos de los procesos que son observados en términos de etnocentrismo, pero también de relativismo cultural. Y no solo porque gran parte de los procesos etnocéntricos expresan clara o larvadamente tendencias racistas, sino porque todo relativismo puede constituirse o concluir en racismo. Etnocentrismo y relativismo son conceptuaciones que en última instancia se resuelven no tanto en el plano de las interpretaciones teóricas o de los datos etnográficos, sino que se resuelven en términos de poder.
Cuando los europeos, como analiza Said y antes de él varios autores, inventan durante el siglo XVIII el término Oriente, lo desarrollan tanto en términos positivos como negativos a partir de criterios fundamentalmente etnocéntricos. Pero resulta que tanto el análisis de Said como las corrientes etnicistas postcoloniales y o decoloniales y ahora postoccidentales, ya no saben qué post van a agregar prontamente, que utilizan negativamente el término Occidente, también lo hacen etnocéntricamente. Que dichos etnocentrismos concluyan o no en racismos dependerá de los procesos y de las tácticas que se utilizan. El supuesto de que solo Occidente y el capitalismo han generado y utilizado el racismo no solo es incorrecto, sino que es parte de esos juegos teoricistas entre etnocentrismo y relativismo que señalamos previamente. Como todos sabemos, la esclavitud es un sistema de relaciones sociales, étnicas, económicas y de género, utilizada por el capitalismo desde sus inicios hasta la actualidad. Pero este sistema es previo al capitalismo, y la esclavitud implica la existencia de sujetos inferiores y superiores. Supone usar a los otros sujetos como cosas y puede suponer la exterminación de los sujetos considerados esclavos. Una de las esclavitudes más antiguas y que no vamos a tratar ahora es la esclavitud de género, expresada sobre todo a través de las distintas formas de prostitución, que también siguen siendo utilizadas por el capitalismo, pero que también son previas a él. Es por estos y por otros procesos que considero el racismo como una de las ideologías más eficaces, desarrolladas y aplicadas por varios sistemas, incluido el capitalismo en sus diferentes fases y contextos. Y ello porque, dada su diversidad, puede ajustarse a las variantes pragmáticas que necesitan aplicar las sociedades capitalistas. Es posiblemente la ideología que más ha contribuido a establecer los criterios de inferioridad y superioridad con que se categoriza a los diferentes sujetos sociales, constituyendo uno de los más persistentes mecanismos de hegemonía y subalternidad generados por las sociedades capitalistas en términos de clase social, como también en términos de relaciones coloniales. Es posiblemente uno de los procesos que más ha contribuido a realizar y legitimar este dominio, pero focalizar el racismo casi exclusivamente en la exterminación hitleriana puede conducir a justamente convertirlo en un problema excepcional, en vez de tratar de observarlo, como estamos proponiendo, en la vida cotidiana, donde se reproduce constantemente a través de numerosas variantes, yo diría que prácticamente a través de todas las variantes de la vida cotidiana. Considero que la mayoría de los racismos han sido normalizados en nuestras sociedades y que los mismos se ejercen y se reproducen a través de los procesos y instituciones más disímiles. Y así, por ejemplo, entre mediados de 1970 y mediados de 1990, se aplicó en la mayoría de los países latinoamericanos una política de planificación familiar que posibilitó la esterilización sin consentimiento de mujeres y en mucho menor grado de varones. Fue una política de Estado que, sobre todo en ciertos países, operó especialmente sobre mujeres indígenas y afroamericanas. Y esta política se aplicó oficialmente a través de las secretarías y ministerios de salud, es decir, fue aplicada a través de criterios técnicos, profesionales y científicos. Los países latinoamericanos en que se aplicó sistemáticamente esta política son Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. Y la misma fue aplicada a millones de mujeres. El uso de la ciencia con objetivos racistas, no reconocidos como tales, forma parte del denominado proceso de occidentalización. Proceso que, pese a la crisis económica y, según autores, también de crisis hegemónica, sigue sin embargo expandiéndose y operando a través de aspectos no solo científicos, sino culturales y económicos. Como ya señalamos, el término Occidente ha sido propuesto en términos ideológicos por toda una serie de autores y tendencias etnicistas, africanas, asiáticas y latinoamericanas, que oponen esta categoría a categorías como Oriente, utilizada en términos racistas por el pensamiento occidental. La categoría Occidente, manejada actualmente por las tendencias anticolonialistas,
refieren no solo al capitalismo en términos económicos, sino sobre todo en términos culturales, implicando que toda una serie de lacras morales y sociales constituyen parte intrínseca del capitalismo como sistema cultural y no solo económico. Pero ocurre que toda una serie de corrientes ideológicas y en algunos casos políticas que se han desarrollado desde la segunda posguerra hasta la actualidad han saturado de contenidos racistas sus críticas al capitalismo y al occidente, entre comillas, blanco. Y esto lo podemos observar en las propuestas y acciones del denominado poder negro en los Estados Unidos en la década de los 50, así como en determinadas propuestas indianistas y etnicistas, como la de Fausto Reinaga y compañía para Bolivia entre los años 40 y los años 90. Si bien podemos entender dichas propuestas como respuestas y estrategias descolonizadoras, las mismas no solo pueden adquirir caracteres racistas, sino que pueden generar lecturas totalmente distorsionadas del desarrollo capitalista. Y así, por ejemplo, me sorprende las expectativas que se han colocado en la actual China y en general en los países del denominado BRICS, como si los mismos estuvieran modificando las estructuras y objetivos capitalistas dominantes, cuando lo que están impulsando, pese a no ser occidentales, son formas tradicionales capitalistas, que en el caso de China constituye un capitalismo de Estado, mientras algunos de los otros juegan a la oscilación entre liberalismo y mercantilismo. Pareciera que dichas interpretaciones consideraran que si el capitalismo estuviera en manos de culturas no occidentales, tendría la posibilidad de ser orientado hacia formas morales de explotación y dominación. Por supuesto, no niego las ventajas económicas, políticas, coyunturales de los que los BRICS pueden tener, inclusive para Argentina y otros países aquí representados, pero en la medida que también reparemos en los hechos negativos que supone, por ejemplo, las consecuencias socioambientales de las actividades económicas extractivas, donde China, junto con Canadá, son los líderes mundiales, así como asumir que varios de los miembros de los BRICS se caracterizan por ser algunos de los países que a nivel mundial tienen las más fuertes desigualdades socioeconómicas y los gobiernos más corruptos y o dictatoriales. Ahora bien, las expectativas colocadas en los BRICS podrían ser consideradas, y yo creo que lo es en cierta manera, como una astucia más del capitalismo. Y por eso expresa sobre todo el fenomenal pragmatismo de este sistema. Pragmatismo a través del cual las sociedades capitalistas han tratado de superar sus crisis económicas cíclicas, así como las cruentas luchas interimperialistas, los procesos de descolonización y la constitución de bloques políticos antagónicos al capitalismo, como en su momento fueron los llamados socialismos reales. Desde esta perspectiva, para nosotros el desarrollo del capitalismo no tiene que ver con ningún esquema evolucionista ni neoevolucionista, sino con un pragmatismo que utiliza todos los mecanismos, fuerzas, medios y actores sociales que aseguren su continuidad y discontinuidad. Y por eso también me resultan muy sorprendentes las aseveraciones de que, dada la actual crisis, recesión y erosión de los estados de bienestar europeos, entre comillas, estamos regresando a finales del siglo XIX. Ya que yo considero que no estamos regresando ni al siglo XIX ni al siglo XV, sino que el capitalismo, cuando se ve obligado y o cuando puede, opta por las formas capitalistas que más le convengan, ya sea el mercantilismo proteccionista, el liberalismo económico o el estado de bienestar, así como puede jugar a las democracias parlamentarias europeas o a las dictaduras latinoamericanas, según convenga a los sectores dirigentes y, por supuesto, dependiendo de las acciones de los actores sociales que los enfrentan y o transaccionan con ellos. Así que tampoco entiendo las sorpresas actuales ante el surgimiento de varios países europeos de tendencias y hasta partidos políticos fascistas, y ya no como grupos marginales, sino como fuerzas sociales que están por ganar y ya han ganado las elecciones en varios países centrales europeos. Dado que los fascismos constituyen alternativas posibles y no solo episodios excepcionales nefastos del pasado reciente occidental. La única explicación que tengo ante estas sorpresas refiere al dominio de concepciones ahistóricas a nivel colectivo e intelectual en el pensamiento actual. Más aún,
dado que las adecuaciones capitalistas son cada vez más frecuentes después de la Segunda Guerra Mundial, una parte de los analistas considera que estamos ante la crisis final del sistema capitalista. Ahora bien, sin negar esa posibilidad que yo espero desde hace muchos años, sin embargo, lo que observamos es un fuerte pragmatismo permanente, no solo como respuesta a nuevos acontecimientos, sino como mecanismo para impulsar una mayor explotación económica, que es lo que estamos sufriendo en la fase neoliberal. Y es este pragmatismo ejercido por una minoría cada vez más minoritaria el que es difícil no tanto de entender, sino de enfrentar, dado que dicho pragmatismo lo opera una minoría que, si bien tiene fuertes conflictos a nivel interno e internacional, sin embargo tiene un objetivo económico común y se organiza para ello e impone al resto de la humanidad sus estructuras y sus organizaciones. Más aún, impone sus decisiones y el resto de los sectores sociales se ven obligados a reaccionar, ahora se dice resistir, constantemente frente a estas imposiciones económicas, militares o culturales. Y si bien este es un hecho obvio, no siempre nos acordamos que ante las compulsiones de cualquier sistema dominante, y no solo del capitalismo, las primeras reacciones de la mayoría de los sujetos y conjuntos sociales no son para enfrentarlo, sino que son para asegurar la sobrevivencia, frecuentemente un mínimo de sobrevivencia, para luego, si queda tiempo, organizarse, enfrentar, proponer y realizar alternativas. Considero que el dominio en el lenguaje académico actual del término concepto resistir indica la situación de recesión ideológica en la que estamos viviendo. En parte gracias al señor Foucault, al cual tanta gente ama, vaya a saber por qué. Las estructuras y agentes capitalistas operan como grandes sociópatas abstractos, cuyas acciones tienen consecuencias no solo macroeconómicas, sino microsociales, es decir, operan sobre nuestra vida cotidiana. No hay ortodoxia capitalista. La única ortodoxia es el logro de la máxima tasa de ganancia. Y para lograrlo el capitalismo se adecúa y construye las posibilidades que aseguren su objetivo. Si bien dichas adecuaciones para la obtención de su objetivo dependerán de su fuerza y obviamente de la fuerza de los actores sociales que lo enfrenten, es importante tomar en cuenta algunos procesos que solo muy de tanto en tanto los sectores progresistas asumimos. Creo que desde finales de la década de los 60 tomé conciencia de un hecho social que se reitera históricamente y que, como siempre digo, es el descubrimiento permanente de la pólvora, pero del cual parece ser que los sectores sociales dominantes son los únicos que han sacado conclusiones operativas. Y me refiero al hecho de que una minoría de cientos o de miles de sujetos en muy diferentes contextos han evidenciado la capacidad de controlar y de reducir a millones de sujetos. Y esto fue así durante la conquista y colonización de América, fue así durante la colonización inglesa de la India, fue así durante la colonización europea de toda África generada a fines del siglo XIX y fue así en los campos de concentración nazi del siglo XX. Y salvo tal vez en el último caso, y digo tal vez, dicho proceso de dominación puede, salvo en el último caso, en ningún otro dicho proceso de dominación puede atribuirse a la omnipotencia de los medios, al consumismo, a la alienación entre comillas de las masas o exclusivamente al empleo de la fuerza física. Justamente yo asumí este hecho a partir de los campos de exterminio nazi, donde un pequeño grupo de soldados de élite pudo controlar, hacer trabajar y exterminar a millones de prisioneros. Más aún, este es algo que creo que la mayoría de la gente o sabe o hace que no se sabe. Los campos de concentración prácticamente no tenían personal militar alemán. Y pese a eso se produjo la liquidación que se produjo. Y esto no solamente refiere a la población judía, sino que refiere al conjunto de los prisioneros, que en su conjunto era mucho mayor que la población judía exterminada.
Más aún, en todos estos contextos, los grupos dominantes incorporaron como fuerza de control a miembros de los grupos colonizados y dominados, desde los cipayos hindúes hasta los capós judíos. Y estos hechos no debemos verlos como excepcionales, sino que necesitamos referirlos a las trayectorias normales de las distintas sociedades bajo el capitalismo, donde permanentemente un pequeño número de personas controla a millones de sujetos que además, como ocurre actualmente en México, están en su mayoría en situación de pobreza y de extrema pobreza, o por lo menos de vulnerabilidad social. Es importante recordar que muchos tenemos expectativas emocionales y o políticas de que esto estalle en algún momento, pero los estallidos, según lo evidencian los estudios históricos, no solo son escasos en términos comparativos, sino que se deben durar poco tiempo. Por eso considero que algunos de los principales mecanismos de sujeción de las clases subalternas son de tipo social y sobre todo ideológico. Ahora bien, esto no quiere decir que los sistemas no utilicen la fuerza, ya que la usan en forma tal que puede llegar a ser genocida. Pero la mayoría del uso de la fuerza es potencialmente fuerza militar y considero que es fundamentalmente fuerza ideológica. Es decir, opera como una fuerza potencial que en ciertos momentos se ejerce con terrible contundencia, pero que en la mayoría de los casos sabemos solamente que está ahí, constituyendo por lo tanto un referente de lo que puede ocurrir, referente en que se sustenta la persistencia de la fuerza como mecanismo ideológico. El capitalismo no es sobrio ni es hedonista. Me acuerdo de una famosa discusión de los años 70, que volvió a reaparecer en los 90, sino que sus orientaciones morales y culturales dependerán de lo que va aconteciendo en su propia trayectoria. Y por eso considero que una guía metodológica consiste en rastrear las adecuaciones pragmáticas que las sociedades capitalistas generan en los diferentes campos de la realidad. Un último episodio de este pragmatismo tiene que ver con uno de los procesos más estudiados en las últimas 4 décadas, ya que durante el denominado neoliberalismo se produjo no solo una suerte de explosión de las diferencias y de nuevos actores sociales, sino una expansión, por lo menos en el discurso, de los derechos humanos. Si bien el surgimiento de una parte de las diversidades y de los nuevos sujetos sociales fue producto de sus luchas, sin embargo los sectores dominantes los verán también como una consecuencia del propio neoliberalismo, dado que inicialmente la mayoría de los grupos autodesignados como diferentes y que proponían el empoderamiento a partir de sus particularidades no surgieron en el tercer mundo, surgieron en los países capitalistas desarrollados y especialmente en los Estados Unidos. Y además porque los intelectuales neoliberales, aún los más radicalmente neoliberales, sostendrán, y con razón, que los derechos humanos universales se habían gestado y desarrollado casi exclusivamente en las sociedades occidentales y bajo el capitalismo. No cabe duda que las propuestas y acciones para reducir el papel del Estado y reconocer el papel de los sujetos posibilitó que los grupos que venían luchando por su reconocimiento y empoderamiento, como fueron el movimiento feminista, el movimiento homosexual, pero también el movimiento de los pueblos originarios americanos, lograran durante el neoliberalismo un mayor reconocimiento de su diversidad, así como ciertas cuotas de poder. Más aún, en varios países se generó no solo un reconocimiento, sino una legalización de demandas básicas, como la del derecho al aborto en el caso del feminismo, el derecho al matrimonio oficial en el caso de homosexuales y lesbianas, y el reconocimiento de por lo menos una parte de sus derechos culturales y territoriales en el caso de los pueblos originarios americanos. Pero además de que algunos de esos derechos no son aplicados o son resistidos por los gobiernos, como ocurre actualmente con el derecho al aborto en México y en España, por dar solamente 2 ejemplos, lo más significativo es que el reconocimiento constitucional de los derechos de los grupos indígenas latinoamericanos no ha generado, salvo en Bolivia y en mucho menor grado en Ecuador, modificaciones sustantivas positivas en la vida de esos pueblos. Siguen siendo los grupos con los niveles más altos de pobreza, los que tienen las más altas tasas de mortalidad general y por grupos etarios, los que tienen los menores índices de educación formal y los que más padecen discriminaciones raciales.
Esto, por supuesto, no niega que es mejor tener reconocimiento constitucional de los derechos culturales y de algunos derechos territoriales que no tenerlos. Así como también es mejor tener gobiernos como el de la capital de México, que ampara el derecho al aborto, que padecer gobiernos como el del Estado mexicano de Guanajuato, que ha aplicado recientemente penas que van desde los 4 a 20 años de prisión a mujeres que han abortado. Pero el eje para mí no está en la legalidad en sí, sino en la capacidad de movilización y de organización para lograr que la legalidad se ejerza. Y esto en la mayoría de los países de América Latina es decisivo, y no solo en términos políticos y sociales, sino también en términos teóricos. O sea que considero que pese a que cuestionamos al evolucionismo como buenos antropólogos que somos, y a la idea de progreso como buenos posmodernistas que también somos, sin embargo, nos comportamos como si adhiriéramos a dichas concepciones, porque actuamos como si una vez conquistado el derecho al aborto, el derecho a la jubilación o el derecho a la salud gratuita, estas permanecerán de ahora en adelante como derecho adquirido, lo cual desgraciadamente no es así, dado que determinados sectores dominantes tratarán, como está pasando en este momento en las llamadas economía del bienestar, tratarán apenas puedan de modificar e inclusive eliminar esas conquistas que logramos conseguir y que considerábamos definitivas. Este es uno de los ejemplos para mí más paradigmáticos de la escisión entre lo que pensamos y lo que vivimos, dado que gran parte de nosotros no nos damos cuenta que en la vida cotidiana usamos el neoevolucionismo o el evolucionismo directamente en función de cuestiones que pensábamos que justamente habíamos logrado, y de golpe cuando nos las sacan es que recién evidenciamos y empezamos a veces a pelear y frecuentemente nada más que a quejarnos por eso, ¿no? Esta tendencia a cuestionar teórica y ideológicamente el evolucionismo social o la idea del progreso, pero aplicándola sin embargo en nuestras vidas cotidianas, son parte básica de lo que denomino teoricismo. Pero además esta tendencia es parte del pragmatismo, no solo del sistema dominante, sino de los sujetos, dado que, como he señalado reiteradamente en otros trabajos, por supuesto, los sujetos y grupos, aún cuestionando el sistema social dentro del que vivimos, lo reproducimos a través de nuestra vida cotidiana. Para concluir, los señalados constituyen algunos de los aspectos centrales de lo que estoy proponiendo. Es decir, por una parte, tratar de articular hasta lo posible nuestras representaciones teóricas y nuestras prácticas de vida, no solamente para superar el teoricismo, sino para un uso más eficaz de la teoría. Por otra, entender los procesos sociales como transacciones entre los diferentes actores sociales, intersecciones que generalmente se dan a partir de las imposiciones de los sectores dominantes que exigen luchas, enfrentamientos, negociaciones por parte de los sectores subalternos. Primero, para no ser aún más explotados o excluidos, y en segundo lugar, para modificar las relaciones de dominación. Y por último, asumir el fenomenal pragmatismo de las formas capitalistas de dominación, que, como analizó Gramsci, tratarán no solo de apropiarse de la cultura de las sociedades subalternas, sino de hegemonizarlas a través de sí mismas. Y recordando que el racismo, tanto en términos etnocéntricos como relativistas, constituye uno de los principales mecanismos de dominación y de hegemonía señalados por Gramsci, y que ha tenido y sigue teniendo un papel protagónico en las relaciones dominantes en América Latina. Por ahora nada más, y muchas gracias por la atención. Abrimos una instancia de comentarios y preguntas. Utilizamos la metodología de los días anteriores.
anteriores. Yo bajo con el micrófono inalámbrico, a los que levanten la mano llego con el micrófono, luego se van tomando nota aquí y el doctor responderá al final. ¿De acuerdo?